quizás traía mucha unción. Aleluya, amén. Pero Dios es bueno, porque aquí estamos todavía predicando la palabra del Señor Jesucristo. Vayamos a la Escritura, amén. ¿Cuánto le gusta la unción del Espíritu Santo? Amén. En la Biblia nos enseña claramente, amén, que en Hechos 2, en el libro de los Hechos, vamos a estudiar ahora, vamos a aprender algo maravilloso en la Biblia. Amén. Acuérdense que todo lo que está escrito, hermanos, amén, edifica la vida de cada uno. Si no hay palabra de Dios, aleluya, amén, es malo, aleluya, amén. Pero cuando hay palabra de Dios, edifica. Es una semilla que se siembra. Hechos 2, aleluya. Vamos a leer, amén, primero del 1 al 4, y de ahí vamos a brincar el 14 al 18. Aleluya. Cuando lo tengan, digan amén. Aleluya, amén. Leamos la palabra del Señor Jesús. Amén. Démosle, hermanos, amén, ese entendimiento a la palabra gloriosa. Amén. Dice, cuando llegó, oiga esto, cuando llegó el día de Pentecostés. Amén. Estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento recio, que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y miren lo que dice el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, allí mismo el 14, amén, 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Amén. Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Amén. A las 9 de la mañana amanece crudo uno, ¿o no? De goma, dice la gente. Amén. Otros dicen, hermanos, amén, la resaca. Pero, amén, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuánto lo creen? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, y en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Cuando hay una ebriedad, amén, sabemos que vamos, amén, el borracho, aleluya, amén, cuando está tomado, amén, ¿es millonario o no? Él tiene vacas, terreno, casas, tiene de todo, ¿sí o no? Si no sabe inglés, hasta inglés habla. ¿Cuántos lo han visto? Amén. Cuando la gente, hermanos, amén, está tomada, amén, ellos, hermanos, amén, pierden la razón. Amén. Unos toman porque están decepcionados. Otros toman porque, amén, el desprecio. No le fue, amén, fácil para él, le dolió. Y dijo, amén, para quitarme esto, voy a ir a la cantina. Amén. Otros, amén, se pusieron a tomar porque le dijeron que ya no lo querían. Amén. Y amén, dijo, pues voy a encontrar una que me ame, y es la botella. Aleluya. Así es, hermanos, amén. Y todo eso que vemos nosotros, el embriaguez, amén, para aquí, como dice la Escritura, la gente que miraron lo que estaba pasando en el día de Pentecostés, dijeron, estos están ebrios, borrachos, amén. Estos sí son verdaderamente alcohólicos.
porque a las 9 de la mañana ya están bien entrados, amén. Pero qué tremendo no entender lo que Dios quiere hablarles, amén. Pero qué bueno que siempre hay que pararnos y enseñarle a la gente que cuando Dios te llena de la unción del Espíritu Santo, amén, tú te olvidas, te apartas, aleluya. Es como cuando, aleluya, el borracho, amén, se olvidó del problema, de lo que está pasando en el hogar, amén, y el alcohol es la única razón para quitarse aquella preocupación, aquella mentalidad que lo golpea, amén. Pero los cristianos, amén, nos emborrachamos en una manera diferente, y es con la unción y la gloria del Espíritu Santo. Y cuando estamos embriagados, no nos interesa quién está al lado de nosotros, no nos interesa, amén, si el que está al lado mío va a gozarse o se va a reír de mí. Lo que me interesa es que aquel que está allá arriba me dé más licor del bueno que viene de arriba de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Es importante en la vida del cristianismo, hermanos, amén, en el mundo secular. Sabemos, hermanos, amén, que, amén, emborracharse, hermanos, amén, es la única solución. ¿Cuántos de ustedes fueron borrachos? Fueron. Espero que ya no sean. Aleluya. Amén. Porque todavía hay cristianos que, hermanos, amén, de escondida. Es para el malestar del estómago. Aleluya. Amén. Y eso no es cierto. Aleluya. Amén. Los que están en el Señor son sanos, bajo la gloria de Dios, amén. Pero, amén, ¿cuántos, amén, se acuerdan cuando nos emborrachábamos? Amén. Habemos muchos ex borrachos, ¿sí o no? Amén, alcohólicos, amén. Y sabemos, hermanos, amén, que cuando tomábamos, hermanos, amén, ya para nosotros ya no era fin de semana. Amén. Ya cuando estábamos empedernidos en el alcohol, amén, no tomábamos café, sino que tomábamos el alcohol o la cerveza, ¿sí o no? Amén. Pero a veces nosotros, amén, nos olvidamos de esa área y nos apartamos, hermanos, amén, cómo era la manera, amén, de poder olvidar y apartarnos de todo lo que nos ha sucedido. Amén. Usted se ha fijado en el mundo, amén, cuando la gente, hermanos, amén, son amén, de esos hinchas que están para ver el fútbol, amén, hermanos, amén, ellos se emborrachan porque perdió su equipo, ¿sí o no? Se emborracharon porque perdió su equipo. Y si ganó, mucho que mejor todavía. Siguen tomando, amén, porque van a celebrar la victoria, amén. Así es en el mundo secular, amén. Pero hay tiempos, hermanos, amén, que nosotros nos damos cuenta, amén, que Dios, hermanos, amén, quiere emborrachar, amén, a la iglesia de una unción gloriosa, amén. Nosotros ya no necesitamos de una caguama o de un cigarro de marihuana para sentirnos high o sentirnos, amén, aleluya, amén, en alegría. Sabemos que la Biblia dice que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora si danzamos, danzamos para el Señor Jesucristo, amén. Y si alabamos, alabamos para el Señor, porque cuando Dios ha hecho algo en nuestra vida, nosotros no nos vamos a quedar sentados, no nos vamos a quedar diciendo, ay, qué bueno que Dios me sanó. Aunque hoy en día, hermanos, amén, se ha fijado, amén, que se ha levantado una cosecha, amén, aleluya, diferente, amén. Antes el cristiano se emborrachaba en el espíritu, amén, pero ahora ya se han vuelto borrachos sociales. ¿Usted sabe cuál es el borracho social? Aleluya, amén. Va con los amigos y solamente se toma una copita chiquita, solamente para acompañarlos, ¿sí o no? Así hay mucho cristiano social ahora, amén. Aunque esté la botella aquí enfrente, aunque esté la presencia de Dios, no quieren emborracharse. ¿Saben por qué? Porque lo primero que piensa, ay, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir la hermana? Aleluya. ¿O qué va a decir la gente? Amén. Peor si me están grabando en un video, amén, que yo estoy danzando, que yo estoy corriendo, aleluya, amén. Por eso le digo que hay borrachos espirituales sociales. Solo tienta nomás un poquito de la unción de Dios.
solo lo prueban. Amén. Y Dios no quiere de esa manera. La Biblia dice que, amén, claramente lo que hemos leído en el libro de los Hechos, amén, que estaban ebrios. Dice, amén, ebrios. Amén, como quiere decir, amén, los que estaban mirando en la casa donde estaban todos ellos, dijeron esto, si verdaderamente, aleluya, amén, estos guardaron desde ayer el vino, amén, y se han puesto desde temprano, amén, pero se levantó Pedro en medio de los 11 y le dice, estos no están ebrios, amén, estos han bebido, amén, de la cantina de Joel, amén, porque Joel 2:28 dice que Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, amén, y usted sabe que cuando estamos en la cantina de Joel no nos interesa, aleluya, amén, edad, no nos interesa cuántos años tiene, porque el Espíritu Santo puede llenar a tu hijo, a tu hija, a tu niño, aleluya, puede llenar al adulto, al anciano, y todo lo que quiera recibir la unción de Dios, es fácil recibirlo. ¿Cuánto lo creen? Porque para el Señor no hay edad. Amén. Él llena, Él lo hace beber de la unción de Dios. Aunque en el mundo se requiere tener 21 para poder tomar, ¿sí o no? Aunque hoy ya los chiquillos, aleluya, amén. Porque hay todavía chiquillos cristianos que se emborrachan y le dicen, mamá, no voy a llegar a la casa, me voy a quedar con mi amiga, ¿o no? Porque está bien hasta las cachas, aleluya, y no quiere que su mamá lo sepa. Amén. Aleluya. Amén. Pero qué bueno que los hijos de Dios, amén, sabemos, hermanos, amén, que es necesario apartarnos de esas cosas del mundo. Amén. Y si nos embriagamos, nos vamos a embriagar de la unción de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Por eso, hermanos, es importante, amén, reconocer, hermanos, amén. Pablo no solo habla, hermanos, amén, de beber, amén, vino, hermanos, amén. La Biblia nos enseña, hermanos, amén, que en ese día, miren lo que dice el libro de los Hechos 1, 14 y 15. Aleluya, amén. Dice así, todos estos perseveraban unánimes. Porque dice juntos, amén. Oiga esto, hermanos, amén. En una oración, amén. Esto es importante, la unidad, amén. Amén. En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Oiga, hasta María, la madre de Jesús, estaba bien entrada hablando lenguas, ¿sí o no? Amén, aleluya, amén. Estaba, hermanos, amén, llena de la unción de Dios. Aquí lo dice la Escritura, amén. Y dice, amén, con sus hermanos. Y dice el 15, y aquellos días, hermanos, amén, Pedro se levantó en medio, amén, de los hermanos, y los, amén, reunidos eran como 120 en número, amén. Y eso, hermanos, amén, lo que anuncia en Hechos 2, aleluya, donde leímos, amén, que eran 120 los que estaban recibiendo la unción del Espíritu Santo. Pero los que estaban afuera oyeron lo que estaba sucediendo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Que si estamos en la iglesia no tengamos temor. Abrámonos con el Señor Jesucristo. Abramos nuestro corazón. Abramos nuestra mente. Digámosle, Señor, transfórmame. Quita, Señor, de mí esto que me detiene entrar en tu presencia. Señor, quítame esto para que no caiga. Señor, si no, lléname cada día más de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren esa unción? Amén. A mí me gustaría que todos se emborracharan en la unción del Espíritu. Bueno, aleluya. Cuando uno hacía fiesta antes, hermanos, amén, yo, amén, era un borracho empedernido. Amén. Me gustaba, hermanos, amén, que hubiera en abundancia. Amén. Una vez mi esposa me dijo, amén, no vayas a comprar botellas ni compres, aleluya, tanto bote, porque después hay que andar limpiando. Amén. Y le dije, está bien. Amén. Compramos vasos. Y me compré, hermanos, amén, de esos barriles. Amén. Me compré 4 barriles de esos. Aleluya. Y le dije a mi esposa, amén, así para que no las vea todas. Están todas ahí metidas. Amén. Pero nosotros, hermanos, amén, en ese tiempo no nos importaba, amén, aleluya, que estuviera el compadre, la comadre, que estuviera mi hermano, mi hermana. Amén. Aunque me tomaran videos, aunque dijera la gente, mira, aleluya. Aunque le decían a mi esposa, ¿con quién te fuiste a casar? Con ese borracho marihuano.
Aleluya. Amén. Y le decían, ¿y qué le has visto a ese hombre? Aleluya. Amén. Pero lo que pasaba es que tenían envidia de guapo que estaba yo. Aleluya. Amén. Pero era tremendo, hermanos. Amén. Pero me recuerdo que en ese tiempo, amén, cuántas, amén, cosas le decían a mi esposa. Amén. Cuando me miraron que caía borracho, amén, ya ni cuenta me daba si estaba enfiestado. La fiesta era para mi hijo, pero el que estaba tomado era yo. Amén. Y así sucede, hermanos, amén, en el mundo. Cuánto más no lo podemos hacer ahora que estamos en la gloria y en la presencia del Señor Jesucristo, y decirle: Señor, quiero embriagarme, quiero llenarme, quiero sentir tu presencia, quiero gozarme, Señor, en ese gozo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. El mundo le pide edad a uno, ¿sí o no? Para poder, hermanos, amén, venderle alcohol. Pero en la iglesia, el que se quiere emborrachar en el Espíritu no tiene edad. Amén. Porque así dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, hermanos, amén, aleluya, en Éfesos, aleluya, 5, 18, hermanos, amén, y 19. Vamos a leerlo para que aprendamos un poco. Aleluya. En Efesios, perdón, aleluya. En Éfesos, amén, Pablo le habló a los efesios de esa manera, 5, 18 y 19. Aleluya. Dice: no os embriaguéis con vino. Amén. En lo cual dice: hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu, hablando entre vosotros, amén, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando, aleluya, al Señor vuestro, oiga, en vuestros corazones. ¿Cuántos quieren alabar al Señor? Aleluya. Usted se ha fijado, amén, que cuando uno está borracho canta, se vuelve cantante, ¿o no? Amén. Pero no más se convierte al Señor y ya no quiere cantar. ¿Se ha fijado usted en eso? Amén. Aquí hasta pena le da testificar, ¿o no? Amén. Pero cuando uno está tomado, amén, hasta dice: no, tú no conoces ni de dónde vengo yo. Si ando aquí en este país nomás por un hobby. ¿O no? Amén. Ando aquí nomás porque quiero, amén, andar conociendo el país. Mentira. Aleluya. Amén. A veces, hermanos, amén, se vuelve tan fanfurrón, hermanos, amén, cuando uno está tomado, ¿sí o no? Todo lo tiene. Amén. Aunque no tiene ni a dónde caer dormido. ¿O no? Amén. Así deberíamos de ser nosotros en el Espíritu cuando está la unción de Dios. Amén. Decir: no me interesa si el hermano se va a fijar. Amén. Si caigo acostado. Amén. Si me revuelvo en este, aleluya, momento de gozo. Amén. Lo que me interesa es que mi alma se llene de la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. No importa si hablo como lengua de tartamudo, como cuando está borracho uno, hermanos, amén, no se le entiende ni lo que está hablando. Así tiene que ser el cristiano, buscando la presencia y la gloria de ese Dios todopoderoso. ¿Cuánto le alaban al Señor? Llénese de esa gloria. ¿Cómo me gustaría que todos entraran en la presencia del Señor? Y que hablaran en lenguas, hermanos, amén. Y buscáramos de la presencia del Señor todos los días. Por eso Pablo dice: no se embriaguéis con vino, porque trae disolución. ¿Por qué? Porque cuando uno termina, amén, ¿cuántos se acuerdan cuando amanecía uno al siguiente día? ¿Qué era lo que estaba uno cuando se había emborrachado bien uno? ¿Qué tenía? Una tremenda cruda, ¿sí o no? ¿Le gustaba que le hablara a alguien? No. Amén. Peor si le decía a la esposa: saca la basura. Aleluya. Amén. O ponte a lavar los trastos porque mira todo cómo quedó por tu culpa. Amén. ¿Verdad que se enojaba uno por la cruda? Amén. Pero cuando uno se llena de la unción de Dios, amén, y se llena de ese Espíritu glorioso, amén, cuando uno está en la casa del Señor, amén, uno no se quiere apartar de la presencia, porque en esta presencia, en esta embriaguez,
no existe dolor de cabeza, no existe dolor de cuerpo, no existe ningún malestar. Lo único que existe es que usted quiere seguir tomando de esa gloria, de esa unción, de ese poder. Usted dice, deme más, dame más de ese vino, dame más de ese vino, ¿sí o no? Aleluya. Porque a veces, hermanos, amén, nosotros nos olvidamos, amén, que cuando Dios nos ha llenado de esa unción, es una bendición maravillosa. ¿Cuánto le gusta ser lleno de la unción del Espíritu Santo? Aleluya. Me recuerdo, hermanos, amén, que aleluya, una vez, hermanos, amén, fuimos a predicar, amén, y usted sabe que en nuestros países no hay templos grandes, amén, a veces son pocos los que tienen iglesias grandes, pero hacen los grandes eventos, hermanos, amén, afuera, amén, en los campos. Aleluya, amén. Y una hermana, hermanos, amén, que de esas hermanas que le gusta entrar en la presencia de Dios, como mi hermana Antonia, ¿sí o no? Que todo el tiempo está, Señor, que se llene, que te busquen, que amén. Y hermanos, amén, dice que esa hermana tenía un esposo que era un poquito medio, aleluya, de esos amén sépticos que, ¿qué tanto usted? Amén, ¿por qué usted, amén, habla tanto en lengua? ¿Y por qué corre? ¿Y por qué danza? Yo, cuando Dios me llene en el Espíritu Santo, yo creo que Dios, amén, va a ser tan hermoso que ni voy a, amén, que no quiero decirle, Señor, no, Señor, ni me quiero acordar de lo que está pasando en el momento, pero no quiero ser como mi esposa, que es tan exagerada. Amén. Y dice que, amén, hubo un culto tremendo, un avivamiento, y lo hicieron de afuera, hermanos, amén, en la tierra, y estaba en el verano y había mucho polvo. Amén. Y cuando, amén, empezó el avivamiento, el pastor empezó a predicar y dice que la presencia de Dios cayó en ese lugar. Amén. Y la esposa le decía, Señor, no te olvides de mi esposo, porque él dice que quiere una unción diferente que la mía. Amén. Era todo lo que pedía la hermana. Amén. Dice, dale, Señor, la unción diferente que la mía. Amén. Y cuando dice que cayó la unción del Espíritu Santo, ese día, hermanos, amén, su esposo le dijo, yo quiero ir blanquito, blanco, pantalón blanco, camisa blanca, todo de blanco. Amén. Para que cuando yo entre en la presencia de Dios, aleluya, que diga el Señor, allí tengo un angelito allá abajo. Amén. Amén, porque voy a estar en blanco, todo blanquito. Y cuando cayó la presencia del Espíritu Santo, aleluya, me da risa, hermanos, amén, porque la hermana lo contaba con una alegría. Amén. Dice, mi esposo fue lleno del Espíritu Santo y fue, amén, brincando hasta que cayó al suelo y se empezó a dar vueltas como culebra. Amén. En el piso, en la tierra. Amén. Y no se acordó que andaba vestido de blanco y estaba sudado hasta donde no podía, porque era calor a mediodía. Amén. Y cuando se levantó, se fue donde la hermana, le dice, te fijaste, mi amor, te dije que Dios me iba a llenar una presencia hermosa. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no se fija qué ropa trae, si trae lentes o no trae lentes. Amén. Usted se olvida de todo. Amén. Porque eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo. Amén. No te acuerdas. Amén. Lo único que te acuerdas es que lo estabas pidiendo y Dios te lo volvió y te llenó de esa bendición. Cuando la hermana le dice, qué bueno, Señor. Ahora ábrele los ojos a mi esposo. Como ya está lleno de la unción del Espíritu Santo, ábrele los ojos. Ya. Así que abrazándolo, y la hermana no decían que lo estaba llenando de polvo, pero abrazándola no le dijo nada, hasta cuando ya dice que le dijo, mira, mi amor, qué bonito te llenó la unción del Espíritu Santo. El pantalón estaba pero lodoso, lleno de polvo, lleno de tierra. Amén. Y cuando él se miró que estaba todo, y dijo, y así es como Dios llena de la unción del Espíritu Santo, todo cochino terminé. Y le dijo, es que no te acuerdes, aleluya, de lo sucio, acuérdate de lo más sucio que tenías adentro cuando el Espíritu Santo te lo sacó. Ahora lo tienes por fuera, ya no está por dentro. ¿Qué le quiero enseñar? Que cuando Dios te llena de la unción, todo lo cochino por dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, es echado fuera, porque ya no hay cabida para el diablo, ahora hay cabida para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La unción de Dios cambia, transforma, hace que haya una bendición en tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén?
cuidas, tú te apartas. Amén. Por eso dice que los 120 no se estaban fijando quién estaban afuera. Ellos estaban en la unción de Dios. Y eso es lo que necesita el cristianismo hoy en día. Olvidarse, no ser borrachos sociales. Amén. Porque hay gente que Dios le está diciendo: entra a mi presencia, llénate de mi gloria. Amén. Pero amén, ay, es que hoy es domingo, no me quiero, amén, quedar mucho tiempo. Amén. Usted sabe que el borracho, ustedes los que fueron borrachos y los que les gustaba ir a cantinear, o no, o a las fiestas. Amén. ¿Se ha fijado que usted hace fiestas o hace bailes en la casa? Y cuando uno está tomado, no, amén, fueron las 2 de la mañana y todavía no se quiere ir, ¿sí o no? Y el dueño de la casa, yo creo que se va a ir pues. Amén. Él sigue todavía. ¿Se acuerda cuando estábamos en las cantinas y en los bailes? Ya eran las 2, eran las 3 de la mañana. Y nadie más, amén. Usted no se quería salir de la cantina. Ya vamos a apagar las luces. No, hombre, todavía no. Está temprano todavía, ¿o no? Amén. Porque usted está entrado, amén, en ese vicio, en esas cosas. Amén. Así me gustaría que la iglesia dijera: amén, pastor, no termine de predicar, síganos llenando de esa gloria, siga hablando de esa bendición, siga hablándonos de ese Dios que transforma, de ese Dios que cambia, de ese Jesús que ha hecho cosas grandes en las personas que lo buscan, que lo quieren. Amén. Porque Dios está esperando que alguien abra su corazón y le diga: Señor, lléname de tu gloria. ¿Para qué? Porque cuando tienes unción de Dios, tú no tienes miedo a nada. Amén. No andas pensando en deudas. Usted se ha fijado que, por eso le digo que cuando está borracho uno no se acuerda si debe o no debe. ¿O no? ¿Qué borracho se va a acordar que está endeudado? ¿Eh? Ay, no se preocupen, todo lo tengo bajo control. Pero en la mañana que se levanta en la cruda y se acuerda que se gastó el cheque, está temblando si se acabó la renta o no. ¿Y ahora cómo le hago? ¿O no? Se rebusca hasta para prestando por todos lados. Amén. No, es que tengo que pagar la renta y quiero que no sepa mi esposa, no le vaya a decir, si me presta, no le vaya a decir a mi esposa que le debo. Pero en el mundo es eso. Pero ahora nosotros que estamos en el Espíritu, amén, ahí estaba hasta María, la madre de Jesús, estaba llena de la unción de Dios. La gente allá afuera, amén, no estaban diciendo a la Virgen María nada de eso, amén. Ellos estaban diciendo: mira estos borrachos, aleluya, amén, son galileos, amén, y están aquí temprano bien borrachos en esta casa, amén. Pero qué bueno que hay una declaración que Pedro dijo: esto no es lo que tú piensas, amén. Estos vinieron a la cantina de Joel, aleluya, y se han emborrachado no de vino, sino que se han emborrachado de la unción y la gloria de ese Dios maravilloso. Yo quiero que algunos de ustedes digan: Señor, lléname de esa gloria, úngeme, Señor, con ese Espíritu glorioso, hablando en nuevas lenguas, recibiendo la unción del Espíritu Santo como Dios quiere darnos a nosotros. Pero no tengamos temor, porque muchas veces nosotros, hermanos, amén, estamos en la iglesia y lo primero, hermanos, amén, es el miedo. Amén. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va esto y el otro? Amén. Cuando uno está ungido y está, hermanos, amén, en las manos del Señor, hasta nosotros hemos oído testimonio de hermanos, amén, que cuando cruzaron la línea, amén, pasaron enfrente de toda la migración, ¿sí o no? Y le dijeron: bienvenidos. ¿O no? ¿Por qué? Porque usted traía una mentalidad desde allá de su país, amén, de que Dios estaba con usted, amén, porque la Biblia promete que Dios estaría con nosotros, amén, en todos los días de nuestra vida, amén. Cuando uno está ungido del Espíritu Santo, uno sabe que Dios no te va a abandonar, amén. Tienes necesidad, Dios te va a proveer. Tienes enfermedad, Él te va a curar. Tienes problemas, Él va a pelear por ti. Él es el juez de cada uno de nosotros y Él va a hacer que
va a hacer la obra en la vida de nuestros hogares. Él va a abrir puertas grandes que aún nosotros no hemos podido abrir. ¿Cuántos lo creen? Pero es necesario que nosotros como cristianos nos llenemos de la unción del Espíritu Santo. Que amemos esto. Amén. Lo que sucedió en el libro de los Hechos fue un evento tan grande que nosotros podemos experimentar. Hermanos, amén. No solamente lo que pasó, hermanos, amén, en ese día, sino que, hermanos, amén, dijo Pedro hablándole, diciéndole: mire, le voy a explicar bien cómo está este asunto. Aparten, déjenlos a ellos que sigan ebrios y yo les voy a hablar, yo les voy a enseñar. Y dice en el 2:22, varones israelitas, oíd esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con la maravilla y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, amén, prendisteis y matasteis, amén, por mano de los inicuos, amén, crucificándole, al cual Dios, amén, levantó, amén, aleluya, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Mire qué hermoso. Porque está a mi diestra, no será conmovida. Las cosas de Dios no van a ser conmovidas, van a estar siempre con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Cuántos tienen una esperanza en el Señor Jesús? ¿Cuántos lo creen? Porque muchas veces nosotros perdemos esa confianza con Dios. Y esa esperanza se va de nuestros hogares. Y a veces nosotros decimos: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuántas veces tú te has encontrado en situaciones difíciles, sí o no? Y Dios siempre provee. Dios siempre da. Amén. Me da risa. Ayer estábamos testificando casi todos los pastores. Y el pastor Joel estaba diciendo: amén. Dice: yo quiero testificarles, quiero decirles. Hace como unos 3 meses o 4 meses atrás, dice, me quedé sin trabajo. No tenía trabajo. Y yo me fui: Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer para pagar mi casa? Señor, y se fue, dice, en oración. Iba a orar y le decía: Señor, ¿por qué? Amén, me han quitado mi trabajo. Hasta que le dijo: amén, te lo quitaron porque no te lo mereces. Y dijo: Señor, pero yo he trabajado muchos años con ellos. Dice: sí, pero ya perdiste el amor por el trabajo. Amén. Porque eso sucede en la vida de nosotros, ¿sí o no? Amén. Perdemos ese amor por el trabajo. Ya no queremos. Amén. Ya se levanta usted en la mañana. ¿Se ha fijado que los van a trabajar? Amén. Otros que no tienen están deseando trabajar, aunque sea en el McDonald's, aunque sea en un lugar chiquito, ¿sí o no? Pero los que tienen, otra vez a trabajar. ¿Y qué hora es día? Lunes, ¿o no? ¿Y cuándo va a ser viernes? Están pidiendo, hermanos, amén, amén, esa manera. Por eso dice que, hermanos, amén, le dijo el Señor: por eso has perdido tu trabajo, porque ya no tienes pasión. Y cuídate, porque si no tienes esa pasión, así va a pasar con tu iglesia. Porque a veces nosotros perdemos la pasión por estar en la casa del Señor, ¿sí o no? Aleluya. Nos duele, hermanos, amén. Ay, domingo, ya está frío y todo eso, ¿sí o no? Por eso no están todos acá. Amén, porque, hermanos, amén. Pero si fuera para una fiesta del mundo, no hay frío, no hay lluvia, no hay calor, no hay nada. ¿O no? Amén. Se van, hermanos, amén, hasta se echan perfume. Se ha fijado que uno va bien oloroso. Y cuando vienen a la iglesia, ay, cámbiate, ya así vámonos. ¿O no? Pero cuando va a ir a la fiesta del mundo, además, ese vestido no te queda, esos zapatos no van con ese vestido, esa cartera no va con ese vestido, ¿sí o no? ¿Estoy equivocado? ¿O no? Amén. O ese chongo no da con el vestido.
Amén. Todo, hermanos, amén, tiene que ir bien coordinado, ¿sí o no? Pero para venir a la iglesia, así vámonos en chancla. ¿O no? Aleluya, amén. Si lo que quiere el Señor no es la ropa, lo que quiere es tu corazón. Pero cuando vas a la fiesta, bien que quieres vestirte, que te vean hermoso, ¿sí o no? No, o dejas el corazón en la casa y llevas la ropa nomás, llevas todo, ¿sí o no? Y yo le estoy hablando a alguien este día, amén. Yo quiero que tú te embriagues y te entregues al Señor y le digas: Señor, ya cámbiame, transfórmame, Señor, porque ya no quiero ser el mismo antiguo. Quiero ver algo nuevo en mi vida. Amén. Y este varoncito dice más o menos que, bueno, se fue pensando a la casa y le dijo a su esposa: mi amor, me dice, fíjate que fui a la oración, oré y le pedí al Señor, y me dijo el Señor que por mi propia culpa he perdido el trabajo. Perdóname. Dice, yo, ¿por qué te voy a dar? Dice, ¿por qué te voy a perdonar yo? Dice, porque ya no tenemos para pagar la renta. Y sí, pídele perdón a aquel que está allá arriba. Él es el que bendice. Se quedó pensando, dijo, bueno, Señor. Le fue a dejar a los niños a la escuela, dice que los nietos, y se vino otra vez a la iglesia y le dijo, Señor, perdóname porque no me pude concentrarme, pero ahora vengo aquí de otra vez a pedirte que me ayudes. Necesito un trabajo, necesito una bendición. Yo sé que soy pastor, tengo todo aquí, pero necesito, amén, trabajar para pagar mi casa, darle de comer a mis hijos. Y dice que, amén, en la oración se alargó. Se hizo la hora de ir a sacar los nietos, amén, a la escuela. Cuando se fue a la escuela, hermanos, amén, a sacar los nietos, y en la escuela estaba, dice, ahí un señor y se le acercó y le dijo, uy, Pastor Joel, ¿cómo está? Bien, dice que le dijo, aquí andamos. Amén, qué bueno, le dijo. ¿Y cómo va todo? Ahí nomás, le dijo, pero buscando trabajo porque me sacaron de mi trabajo. Oh, qué bueno que me dijo, dice, pero váyase porque mi patrón, dice, quiere uno que vaya a trabajar ahorita. Llámele. Y le llamó, dice que le llamó también al número que le dio el hermano, y lo llamó y que le dijo, patrón, dice, es cierto que usted necesita un trabajador, yo estoy aquí para trabajar para usted. Amén. Y le dijo, sí, vente mañana. Y se fue a trabajar. Dice que en ese día trabajó, amén, con todo lo que pudo. Amén. Dice, ya no como antes, dice, pero todavía me levanté en fuerza. Y dice que le dijo, Señor, gracias por ese trabajo. Amén. Y cuando terminó el día, le dieron $800 por el día. Pero también la noticia, solo era para un día que lo queríamos. Amén. Y dijo, está bien. Se fue. Y miró para arriba, le dijo, Señor, ¿solo para un día? Qué poquito. Amén. Y cuando se quedó triste viendo el cheque nomás de 800, dijo, no, ¿cómo le voy a hacer para pagar la casa? Cuando ya iba saliendo, dice, se acercó uno de los que estaban ahí, ya viejos, trabajando con el otro patrón, y le dijo, hey, ven para acá, ¿qué pasó? Mira, mi patrón es otro patrón que este. Yo trabajo nomás de vez en cuando para este, pero yo tengo otro. Él se puede dar trabajo. Y lo llamó. Dice que le dijo, amén, que si tenía trabajo. Le dijo, sí, vete a trabajar. Dice que empezó a trabajar, hermanos, amén, y trabajando ahí. Dice que cuando él estaba, dice, gracias, Señor, porque ahora sí le voy a decir a mi esposa que ya tengo trabajo fijo. Y cuando estaba en ese momento, dice que, hermanos, amén, le daba gracias a Dios. Pero dice, amén, Señor, ya está la renta encima. Los biles los tengo atrasados. Amén. Y que dice que se quedó de esa manera pensando después que terminó de trabajar, y que le dijo el patrón, le dijo, qué bueno, dice que encontré un buen trabajador, me da gusto tenerte aquí conmigo. Miren lo que hace Dios. Por eso le digo que cuando uno está en la unción del Espíritu Santo, Dios se encarga de todo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que mientras usted busca a Dios, Dios se encarga de proveer la necesidad de su casa. Porque así dice la Escritura, ¿sí o no? Dios les dijo, váyanse los, amén, todos los 120, quédense en esa casa, ahí oren, busquen la presencia del Señor. Amén. Obedecieron, ¿sí o no? La obediencia trae bendición.
Y dice que empezó él, amén, a meditar. Gracias, patrón, que le dijo por darme trabajo, me da alegría trabajar con usted. Dice, no, me da alegría a mí de tener un buen trabajador, porque eres bueno para trabajar. Pero dice, te veo muy triste. ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Y no, pues dice el patrón, dice que es que como, dice, ya ve, pues sin trabajar ya 4 meses, dice, no tengo, a veces ya, oye, se me acabaron los ahorros, no tengo para pagar, dice, mi casa y mis biles y todo eso. Dice que, no, pero ¿qué necesitas? Dime. Dime, no tenga miedo. Y dice que le digo, no, pues usted sabe, pues si me quiere ayudar, pues ayúdeme, aunque sea con unos $1,000. ¿Seguro? ¿Solamente 1,000 quieres? Dice que le insistía. Solo eso te falta, seguro que solo eso te falta. Dime, porque todavía no he hecho y fue a ver, dice, la chequera solo había un cheque nomás que tenía. Dice, qué bueno, dice, mira que el último cheque que tengo aquí. Dime cuánto quieres. No, solo 1,000. Y dice que le hicieron el cheque. Y le dijo, no te preocupes, este cheque no te lo voy a poner, dice, en la cuenta de las horas de trabajo. Este cheque te lo regalo a ti. Amén. Y cuando llegó a la casa, dice que se fue hincando, Señor, perdóname. Y si la esposa le decía, ¿por qué? Ya te bendicieron, ya te dieron $1,000. No, perdóname, Señor, porque no tuve fe grande. Porque Dios te quiere bendecir, y a veces tú, hermanos, amén, tu misma incredulidad te hace detener que recibas una gran bendición. Cuando el Espíritu Santo está en la casa, cuando Dios está aquí con nosotros, no tengas miedo de decirle, Señor, este trabajo que está allá es mío, yo lo quiero, Señor, esta posición es mía, yo quiero esa posición, yo quiero ser, Señor, bendecido por ti. Amén. Porque digo, si yo le hubiera dicho al patrón que necesitaba 5,000, me lo hubiera regalado. Pero dice, me faltó fe. Y eso es lo que a veces sucede en nuestra vida. Amén. La fe no nos ayuda. Y le pedimos a Dios migajas. No le pedimos bendición en grande. ¿Cierto, pastor? ¿O no? Dios tiene los negocios de cada uno. Si usted tiene un negocio, vamos a ver, nunca diga a ver si vendo. Porque es un error de la vida de nosotros. Usted diga, hay prosperidad, hay bendición. Amén. Usted hable de esa manera. Me recuerdo, hermanos, amén. Yo sé que, amén, nosotros, amén, antes de venirnos para este lado, teníamos una librería. Nuestra oración era, Señor, amén, este negocio, Señor, no lo hacemos, amén, para enriquecernos, sino porque envía almas para hablarles de Dios. Porque era la manera en que evangelizábamos, y vamos, amén, allí la gente llegaba y les hablábamos y les decíamos, vamos a la iglesia, está la iglesia en tal parte. Allí la gente llegaba, hermanos, amén, por medio de la librería evangelizábamos, amén. Pero yo le dije, amén, era nuestra manera, era de alcanzar almas para el Señor Jesucristo. Me recuerdo una vez que llegó el momento en que no habíamos vendido nada. Y le dije, Señor, wow, perdóname porque yo te pedí alma me mandaste, pero ni una me compró nada. Y ya va a ser hora de cerrar la puerta y no he vendido nada. Cuando me recuerdo, hermanos, amén, que estaba hablando de esa manera, amén, y digo, ¿cómo voy a ir a la casa y le voy a decir a mi esposa, no vendí nada ahora? Me recuerdo que esa tarde, hermanos, amén, ya para cerrar la puerta, llegó un hermano. Y, hermanos, amén, cuando ese hermano llegó, dice, ¡ay, qué bueno que todavía está abierta la librería! Sí, aquí está, pase. Me dice, oh, sí. ¿Y a qué hora cierran? Ya a las 4, porque tengo que ir al culto. Y dice, ay, pero qué bueno que no ha cerrado. Y más amén. Y empezó a decir, ay, este cassette me encanta, porque en ese tiempo se vendía cassette, CD, Biblia, libre, todo. Y más amén, este cassette me gusta. Oh, este otro también, y este otro, no, amén. Cuando acordé, amén, $500 gastó. Compró Biblia nueva, CDs nuevos, libros nuevos. Me dice, oh, usted tiene la amén, aquí tiene todo lo de Pentateuco, aquí está, amén. Y empezó, $500 gastó antes de que cerrara la puerta.
Eso es, vamos, amén. Cuando tú le pides a Dios, Dios te bendice. Y estoy hablando a alguien en este día, amén. Si tú no has recibido la unción del Espíritu Santo, por eso nosotros a veces no tenemos el valor de pedirle al Señor, porque hemos dejado que la unción del Espíritu Santo esté lejos de nosotros. Cuando la unción del Espíritu Santo está contigo, tú no tienes temor, amén. Hasta el diablo huye, amén. El diablo corre, el diablo sabe que cuando hay unción del Espíritu Santo, él no se puede acercar a esa persona, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos le alaban al Señor? Pongámonos de pie. Yo le quiero enseñar algo que es importante en el cristianismo. Nunca dude, porque la misma Biblia dice, amén. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, ¿o no? Pero nunca pida en duda, pida en fe. Que Dios no tiene más, amén. Aleluya. A veces nosotros lo hacemos a Dios pequeño, ¿sí o no? Yo como pastor me encanta ver la fe en ustedes, verlos, hermanos, amén, de que tengan esa bendición. Amén. Si usted es bendecido, yo soy bendecido, ¿o no? Dos amenes. Aleluya. ¿O no? Los que aman a su pastor, pues, aleluya. Los que no quieren. Amén. Si usted es bendecido, yo soy bendecido. ¿O no? Aleluya. Porque mi bendición no depende del dinero suyo. Mi bendición depende de ver la felicidad de su casa. De que usted esté bendecido, que no le falte nada. Si Dios bendice a su casa, Dios bendice la mía, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, mis nietos. Dios bendice el resto, ¿sí o no? Porque Dios añade las bendiciones para todos nosotros. Amén. Cuando usted dice Dios me bendijo, eso me alegra mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. ¿O no? Ustedes oyeron el testimonio de mi yerno, los que estuvieron en la vigilia. ¿Cómo más? Amén. Fue duro. Pero pregúntele si ha dejado de comer. Amén. Más quesadillas come. Hasta invita al hermano Garcilaso. Pura quesadilla. Ya lo está poniendo hasta pelo blanco le sale el hermano Garcilaso. Tanto queso. Aleluya. Aleluya. Amén. Porque le da quesadilla todos los días. Aleluya. Amén. Y de lonche le lleva quesadilla. Vienen en el camino y le dice, sobraron 2 quesadillas, cómetelas. Aleluya. Por eso cuando llega allá con la hermana, le dice, amén. ¿Quieres que te haga unas quesadillas? Le dice, no, hombre, ya no. Aleluya. Aleluya. Amén. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios nunca ha despreciado a nadie. Cuando tú mires a Dios con esa fe y esa confianza, Dios va a estar para ti. Su negocio puede prosperar, sí. Créalo. Amén. Yo he visto personas de la nada ser grandes ahora. Amén. Nosotros conocemos personas, hermanos, amén, que verdaderamente, me recuerdo, hermana Roselia, usted conoce esa venta de tacos, el gordo que está en la High Street y la 14. Ese varoncito nosotros lo evangelizamos. Él vendía tacos, que le llaman, hermanos, amén, sudados en su casa. Le pusieron el dedo y llegó la ciudad, hermanos, amén, y le dijeron, mira, todo esto, dice, que tú haces aquí es buena comida, buena comida. Dice, alguien, dicen, te puso el dedo porque tiene envidia. Le hizo un papel y le dijo, vete a la ciudad, dile que yo firmo aquí para que te den el permiso para que pongas tu negocio allá afuera. Amén. Y así como comenzó ese varoncito, puso su negocio, era una trailita chiquita, el gordo se llama. Amén. Y ahí vendía los tacos él. Y fue una gran bendición que empezó a vender y vender y vender. Ese varón ahora es un empresario. No solamente tiene una taquería, tiene varias taquerías. ¿O no?
la hermana de nuestro hermano. Era trabajadora de taquerías. Pero un día vino conmigo y me dijo, pastor, me ofrecen una taquería y una lonchera de esas, pero los pagos son altos y esto y el otro. Le dije, mira hermana, no te fijes en los pagos, fíjate en el Dios que tú tienes. No te fijes en el pago, fíjate en el Dios que tú tienes. Si tu Dios es grande, grande va a ser tu bendición. Tómala, agárrala. Y me recuerdo que ella hermosa me tomó ese lugar. ¿Cuántas loncheras tiene ahora? 3, ¿sí o no? 4. Tienen 4 loncheras. Eso es creer en Dios. Tu negocio puede ser grande. Y es importante que en la vida de nosotros no dudemos de Dios. Por eso le digo, el que está ungido de Dios va a creer en las bendiciones. Pero el que hace social, nomás prueba nomás un poquito, eso a Dios no le gusta. Por eso dice el Señor que es mejor ser caliente o frío, pero no lo quiere tibio, porque la tibieza no edifica a nadie. A ver si Diosito quiere, me va a bendecir. La bendición ya está. Tú tómala, agárrala, créele al Señor, que el Señor está queriendo aprovechar a aquellos que le creen, no los que dudan, porque Dios no quiere gente dudosa, Dios quiere gente de fe. ¿Dios nos va a bendecir? Sí, porque somos sus hijos. Si usted lee desde Génesis, esos 5 libros del Pentateuco, nunca dice que Dios no les voy a dar esto ya. Siempre le daba. Hasta le prometió la tierra de que fluye leche y miel, se la dio. Y no vamos a decir, muchos de los que leen dicen, más o menos, eran gente dura, rebelde. Pero aún así Dios los bendijo. Amén. No porque Israel era duro vamos a ser nosotros, sino nosotros deberíamos de ser mejor todavía. Es decir, Señor, qué bueno que te conozco. Ahora quiero mi bendición. ¿Usted quiere la bendición? Véngase al altar. Vamos a orar. Y no quiero que se me hinque. Yo quiero que, hermano, aleluya, hermano Pablo, démele aceite aquí a los hermanos. Yo quiero que